Bienvenidos a En Profundidad. Hoy estamos con Gustavo Politis. Un antropólogo dijo una vez que el peor error de la humanidad fue dejar de ser cazadores-recolectores. Una eminencia en el mundo de la arqueología. Porque entonces empezó a ponerse en ciudades, comenzó la estratificación social. Descubrió sobre los primeros habitantes en nuestras tierras. Somos mucho más ricos en cuestiones materiales, en comida, infinitamente más ricos de alguna manera en objetos y en tecnología. Pero sin embargo, hemos perdido aquella solidaridad intrínseca del ser humano, ¿no? Porque ahora ve gente que se muere de frío en las calles, en la ciudad más rica del país. Gustavo Politis. Gracias, Gustavo, por acercarte aquí al canal de la universidad. ¿Qué tal, Belén? Muchas gracias por la invitación. Bueno, y para entrar de lleno al mundo de la arqueología, conocer un poco más y qué es la etnoarqueología, contanos un poco de qué se trata este mundo tan apasionante. Bueno, la etnoarqueología es como una estrategia de investigación, una subdisciplina, digamos, dentro de la antropología. Relativamente nueva, digamos, tiene 50, 60 años. Yo fui como un pionero un poco en América del Sur. Y trata de estudiar las sociedades actuales, pero con una mirada arqueológica. La arqueología necesita de análogos, necesita ver cómo funcionaron las cosas en el pasado para poder interpretarlas, porque nosotros tenemos los restos de estas sociedades del pasado. Entonces la etnoarqueología mira cómo actúan las sociedades del presente, indígenas en este caso, qué residuos materiales dejan, qué descartan, cómo descartan las cosas, cómo van desparramándolas. Esos objetos que se van, usan, claro, que se van descubriendo, dicen mucho, tienen mucha historia y dicen de las costumbres, pero sobre todo cómo vivían. Las conductas de la gente. Las conductas. Entonces, la etnoarqueología ve la conducta humana y lo que queda, para ayudar a la arqueología a que cuando encuentra lo que queda, lo que quedó en el pasado, pueda inferir en el camino inverso cuál fue la conducta humana que los produjo. Lo que hacemos nosotros es buscar como análogos, tratar de entender cómo diferentes tipos de sociedades fueron generando cultura material, objetos, residuos, y ayudarnos a interpretar el registro arqueológico de esta manera. Bien. Gustavo, vos estuviste en muchos lugares que ya vamos a ir conociendo un poco más, pero sos especialista aquí de la región pampeana, ¿cierto? Contanos más o menos en qué lugares estuviste trabajando, desde hace cuántos años también. Sí, bueno, yo estuve trabajando, la verdad que estoy trabajando en la arqueología pampeana desde que estaba en la secundaria, porque tenía una asociación ahí con unos amigos y salíamos a buscar fósiles y restos arqueológicos. Estamos hablando de Necochea, disculpame. Estamos hablando de Necochea, Necochea, venís ahí con los aires marítimos. De nuestra querida Necochea, el río Quequén, además está el río Quequén, los médanos, las barrancas del mar, había mucho material, digamos, arqueológico y paleontológico. Es una zona muy interesante. Yo siempre veraneé de chica en Montehermoso y me acuerdo, claro, ahí bueno, ahí estuve trabajando también, en las pisadas humanas, ¿no? Claro, las pisadas humanas y bueno, te imaginas que de chico es sumamente asombroso y bueno, y eso por ahí te atrapó, ¿no? Claro, entonces yo de chico salía a recorrer Necochea, los médanos, el río, encontraba material, eso me entusiasmó. Presenté una feria de ciencias, ahí conocí a Madrazo, un arqueólogo de Buenos Aires que trabajaba en Olavarría en ese momento, en un instituto de investigaciones y un museo. Y él me impulsó también, digamos, consolidó un poco, cristalizó un poco esta vocación precoz que tenía. Entonces vine a estudiar a La Plata y acá estudié, fui alumno de Rex González, el padre de la arqueología argentina contemporánea acá de La Plata. Y en la década del 70, el 77, 78, a él lo invitaron a Tres Arroyos para visitar un sitio que habían descubierto unos aficionados. El Gard, Morán y Motolá. Y entonces yo lo acompañé como estudiante. Y después cuando me recibí a fines de los 70, principios de los 80, continué trabajando en este sitio junto con un colega, Luis Guzmán. Espera, te freno ahí porque acabas de mencionar a Rex González, para que todos conozcamos un poco más. Fue uno también de los iniciadores, de los pioneros de lo que son el estudio de la arqueología en la universidad, ¿no? En los estudios académicos, cómo fue trabajar con él, qué enseñanzas te dejó más allá de introducirte también en el área. No, muy importante, porque Rex González tiene una visión en ese momento muy amplia de la arqueología. Estaba muy a tono con los estándares mundiales, en términos de excavaciones, de interpretación, datación radiocarbónica. Entonces, él, digamos, de alguna manera modernizó la arqueología en Argentina a través de la Universidad de La Plata y de Rosario también, ¿no? Pero básicamente La Plata fue su centro principal cuando él vino de Estados Unidos después de hacer un posgrado en la Universidad de Columbia. Así que yo durante mi etapa de estudiante
iba al laboratorio de arqueología, a la división de arqueología del Museo de la Plata, todavía estoy trabajando ahí, y participaba de las reuniones de esa división. Y entonces cuando Rex González empezó a hacer estaba haciendo trabajos de campaña, invitaba a los alumnos que estaban más próximos, y entonces ahí estuve trabajando. De hecho, cuando llegó el golpe militar, yo estaba excavando con Rex González en el Pucará de Andalgalá, en Catamarca. Rex no estaba en ese momento, estábamos solos y el golpe nos agarró allá. ¿Y cómo fue esa noticia? Es una historia larguísima, pero fue bastante... Sí, pero digo, eso debe haber también marcado tu... Sí, imagínate que nosotros escuchamos el golpe, estábamos en la montaña, esos días estábamos en carpa, justo excavando en el sitio, y por las radios chilenas, porque eran las que entraban, daban más información. Y Rex González no nos venía a buscar, estuvimos como 2 meses un poco aislados ahí, y era un poco por todos los problemas que tenía. Cuando nos vino a buscar nos dijo, me están echando de la facultad, ¿no? Entonces volvimos y encontramos un mundo diferente. Ya era complicado igual el que teníamos cuando nos fuimos, pero este era muy diferente, con la universidad cerrada, policías, y Rex González, que era mi tutor, mi mentor, digamos, afuera de la universidad. De todas maneras, Belén, yo en esos años continué yendo con él de excavaciones. Él siguió excavando, volvió a Tres Arroyos, fuimos a Iglesia de los Indios en Catamarca, y yo lo acompañé, digamos. Yo fui muy fiel a esa condición y fue, creo que un buen colaborador porque siempre me invitaba, ¿no? Hasta que después entonces empecé a trabajar como te digo, en Tres Arroyos y en otros sitios, en otro sitio que se llama La Moderna en Azul. En Azul, yo soy de Azul también. ¿Vos sos de Azul? Bueno, yo pasé por... Sí, en realidad soy acá de La Plata, después transité por Azul, terminé la secundaria allí, después volví a La Plata. Soy medio nómade también. Así que estamos ahí con las comunidades, pero sí, conozco el territorio, Olavarría, Azul, Tandil, tienen mucha historia. Exacto, y tienen una población, digamos, una historia indígena muy profunda en el tiempo. En Azul encontramos un sitio que lo había encontrado en su momento Madrazo y Palanca. Solo excavé para mi tesis doctoral, que se llama La Moderna, donde encontró por primera vez en la región pampeana la asociación muy clara entre restos indígenas y gliptodontes, ¿no? Entonces, en el lugar, en las orillas del arroyo Azul, que no era un arroyo, en ese momento era un pantano, el arroyo se formó después, digamos, cortó un pantano preexistente del Pleistoceno final, 10.000 a 12.000 años atrás. Los indígenas habían carneado, despostado un gliptodonte. Y ahí entonces encontramos los restos de este sitio de matanza. Bien, que estamos hablando de cuántos años, o sea, ¿hace cuántos años podemos decir que ya existía la presencia del ser humano en nuestra tierra, en nuestro ámbito? Sí, bueno, estamos hablando de unos 14.000 años aproximadamente. Es el sitio Arroyo Seco, por ejemplo, que te digo que yo sigo excavando todavía, que tiene una ocupación, digamos, el sitio funcionó, estaba al lado de una laguna, entre el arroyo y una laguna, y hace 14.000 años tenemos claras evidencias de que los indígenas habrían cazado algunos animales en la laguna y después arrastrado las partes más grandes a la lomada. Ahí lo carnearon, lo terminaron de carnear, lo consumieron y se fueron, ¿no? Y eso lo repitieron varias veces, entre unos 14 y 13.000 años más o menos. Hay otros sitios en Patagonia, por ejemplo, Piedra Museo, que lo está investigando Laura Miotti, que es de acá también del Museo de la Plata, que tiene una antigüedad un poquito más joven, pero también está dentro de este periodo temprano, y varios otros sitios, ¿no? En Argentina, que están, como te digo, entre los 13 y 14.000 años, que indican el poblamiento inicial, temprano, de los indígenas, de los pueblos originarios en el cono suramericano. Y cuando escuchás la palabra identidad, ¿no es cierto? La construcción de identidad de nuestro pueblo, que por supuesto que Argentina ha tenido olas inmigratorias muy fuertes, hemos sido colonizados. ¿Cómo crees que se conformó nuestra estructura social en nuestra región y en América Latina con estas comunidades? ¿Qué tenemos todavía de nuestras comunidades? Bueno, viste, la palabra identidad, desde mi punto de vista, es una palabra muy manoseada de alguna manera, y es muy polivalente, ¿no? De alguna manera no todo el mundo la interpreta de la misma forma, ¿no? Y la construcción de la identidad es un proceso complejo, consciente e inconsciente. Y en el caso de Argentina, además, yo creo que no existe una identidad argentina o una identidad nacional, porque está conformado por diferentes grupos con características propias, que han surgido, un poco es lo que voy a tratar de plasmar en el libro que voy a escribir en Alemania, que han surgido de la, digamos, hibridación, la mezcla, el contacto, la etnogénesis entre los grupos europeos, españoles primero, pero después en el siglo XIX con una fuerte impronta
italiana también, sí, y de otras comunidades, sí, griega en mi caso, por ejemplo, y como tantos otros, alemanes y demás, que han moldeado diferentes formas de vida, diferentes formas de ser, ¿no? Entonces, un misionero, un santacruceño, un neuquino, me parece que no pueden tener la misma identidad. Incluso dentro de estos grupos hay como diferentes estratos, capas que se identifican con diferentes cosas. Esto que decía Gustavo es muy notorio, porque encima nuestro país, Argentina, tiene un territorio sumamente extenso, y cuando vemos y tratamos a comunidades, vamos al norte, vamos a dar una vuelta a Salta, Jujuy, ya el trato tal vez de aquellas personas, de los nativos de allí, es muy distinto a la gente que vive en el centro y a la gente que vive en el sur. Claro, o sea, este crisol de razas que vos decís también ha impactado, ¿no? En el clima también, seguramente. Sí, bueno, el clima es secundario, digamos, en este caso, digamos, ¿no? Porque lo que yo creo que lo más importante para mí es el sustrato indígena, el sustrato de los pueblos originarios, y después las corrientes inmigratorias, claro, y la profundidad temporal de estas corrientes inmigratorias que ha dado diferentes formas culturales, digamos, cada una con sus propias identidades. Esto es lo que yo diría. Bien, Gustavo, vos estuviste por otras comunidades en otros países. Contanos cómo fue esa experiencia, cómo es vivir con comunidades que están, digamos, en su propio mundo, ¿no? Que el contacto con la civilización, algunas tienen, otras no tienen nada. ¿Cómo es ese mundo? Contanos. Bueno, a raíz del tema de la etnoarqueología, como yo trabajo con cazadores-recolectores, sociedades que cazan, recolectan, que no tienen animales domésticos, excepto probablemente el perro, y que no cultivan. Claro. En el pasado, en la región pampeana, busqué en América del Sur sociedades que tuvieran una forma de organización política, social y económica comparable, no igual, ¿no? Pero comparable, con algunos rasgos comunes. Sociedades contemporáneas. Entonces tuve primero una experiencia bastante larga y fructífera entre los Nucac, en la Amazonía colombiana, después una experiencia más corta pero muy interesante en el Orinoco, en Venezuela, entre los indígenas Joti, y más recientemente, entre el 2005 y el 2010-9, entre los Awá en Brasil, y después he tenido visitas más cortas con diferentes comunidades como los Ayoreo en el Chaco, los guaraníes ahora en Paraguay, los H. Lo que, digamos, cada una de estas sociedades obviamente tiene sus características particulares, y cada una, en mi caso particular, generó experiencias diferentes, ¿no? ¿Cuál fue la que más te impactó? No, lo más generalizado que he visto, y unas cosas que, volviendo a tu pregunta, Belén, que más me impactó, es que estas sociedades, ¿no? Cazadoras recolectoras, que tienen muy pocas cosas, que no tienen excedentes, que no tienen lujos en nuestro sentido, son muy solidarias, son muy cooperativas, o sea, todo el mundo se ayuda de una manera estructural, no de onda o de bueno que soy, sino que eso es de la misma manera que nosotros alimentamos a nuestros hijos, ellos alimentan a sus hijos y a los hijos de otros, con la misma relación, ¿no? Entonces esta digamos, cooperación, solidaridad... Claro, tienen como valor, ¿no? Claro, lo tienen como un valor intrínseco de la sociedad. Nadie se sorprende por eso, ¿no? Claro. Entonces, uno lo que piensa, un antropólogo dijo una vez que el peor error de la humanidad fue dejar de ser cazadores-recolectores, porque entonces empezó a ponerse en ciudades, comenzó la estratificación social, y nosotros vemos cómo después de... Esto pasó hace 10, 12 mil años en el mundo, ¿no? Que la gente empezó a cultivar, a dejar de ser... a ver diferencias sociales, y algunos tenían más y otros menos, y eso cada vez se fue ampliando más, ¿no? Entonces, cuando vos ves hoy que hay gente, tenemos muchísimas más cosas, somos mucho más ricos en cuestiones materiales, en comida, infinitamente más ricos de alguna manera en objetos y en tecnología, pero sin embargo hemos perdido aquella solidaridad intrínseca del ser humano, ¿no? Porque ahora ves gente que se muere de frío en las calles, en la ciudad más rica del país. Entonces hay una diferencia tan gigantesca y que se va haciendo cada vez más gigantesca, además en el mundo, con megafortunas inimaginables, ¿no? Como sí, las diferencias son muy grandes en la misma sociedad, pero que tengo el tema de la tecnología anotado acá, pero no quiero irme de esas experiencias con estas comunidades. Quiero saber cómo viven, o sea, son cazadores recolectores, pero cuando tienen un problema de salud,
qué pasa con su ideología, qué pasa con la muerte, son temas que seguramente lo tratan o lo abarcan de una manera tal vez distinta a nosotros. En muchos casos los problemas de salud los resuelven con algunas, digamos, prácticas médicas de ellos mismos, pero muchas veces atribuyen los problemas de salud a cuestiones espirituales. Claro. No es que hay un virus que se le entró, sino que hay un espíritu maligno que alguien les mandó para que produjera tal o cual afección o enfermedad, ¿no? Entonces siempre hay una combinación entre algo que puede ser efectivo y algo, digamos, en términos reales, prácticos, y también algo que tiene que ver con lo ideal, con la religión, con lo ideacional. Yo en uno de los viajes, una vez me agarré leishmaniasis, que es una enfermedad que se inocula un parásito, ¿no? Un mosquito, una especie de insecto, y entonces eso te produce una llaga que no cierra. Y bueno, y yo estaba ahí y ellos me la curaron con agua caliente y la corteza de un árbol, que me la ponían en la llaga y se me fue cerrando. Y cuando llegué volví a Bogotá en ese momento, fui al centro de leishmaniasis porque... Entonces me dijo, bueno, que habían descubierto que el agua muy caliente es muy bueno para curar. Claro. Recientemente, mientras que los indígenas Nucac... Milenarios. No sé cuánto tiempo hacía que ya sabían eso. Sumado a alguna propiedad que tuviera seguramente esta corteza, ¿no? Seguro. Entonces hay una medicina tradicional que ellos practican. Los Nucac, por ejemplo, para darte un ejemplo, tienen la idea de que hay 3 espíritus en cada persona, no hay un solo espíritu. Estos 3 espíritus, cuando la gente muere, van a diferentes lugares. Un espíritu va al mundo de abajo, que se parece bastante a nuestro cielo, digamos, porque es donde hay más bienestar, digamos, y está la casa del tapir, y entonces la gente vive bien, en paz. Otro espíritu va al mundo de arriba, que es una especie de limbo, y hay un tercer espíritu que se queda en el mundo de la tierra, ¿no? En el mundo contemporáneo. Entonces ese espíritu se representa como un ser que a veces se deja ver, con pelo largo, negro, que huele mal. Los Nemep se llaman, ¿no? La oscuridad sería. Qué entonces no hay esta idea de que si vos te portás bien vas al cielo y te portás mal vas al infierno. Digamos que más allá de que nosotros lo creamos, eso está dentro de alguna manera de esta ideología cristiana, ¿no? Que tenemos. Y puede ser con el tema del tiempo, que algunos no tengan el registro del tiempo, o yo leí también, corregime, que empiezan a considerar el año de vida después de un año de haber vivido, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, hay otra concepción del tiempo, ¿no es así? En general en estas sociedades el tiempo y el espacio es muy corto. Por ejemplo, ellos cuando hablan del origen de los Nucac, por decirlo así, ellos dicen, bueno, que hay un lugar, que salieron del fondo del río, del mundo de abajo, y que después se tapó con una piedra. Pero dicen, bueno, había un viejito que era el hijo de uno que había salido. O sea, no es un tiempo remoto, mítico, muy lejano, sino que es un tiempo relativamente corto, ¿no es así? Lo mismo que el espacio. Y el tema de lo que vos decías del año es que con muchos grupos indígenas hay una alta mortalidad infantil por la misma situación sanitaria, de movimiento y demás. Entonces, durante el primer año de vida en general, ellos no le ponen nombre a los chicos, a los bebés. ¿Están sin nombre los bebés? No, se llama, en el caso nucal le ponen bebe o beba, pero o Jimbo Tombu se decía, ¿no? Eso yo anotaba, al año siguiente vi otros que tenían el mismo nombre y ahí me di cuenta que era un nombre genérico. Recién después del año de vida aproximadamente, cuando ya este ser probó su viabilidad en el mundo, ahí le ponen un nombre, ¿no? Por eso es que muchas veces el infanticidio entre las sociedades indígenas es mucho más cercano a lo que nosotros consideramos un aborto, digamos, porque la verdad que para ellos, en muchas sociedades, el niño no está plenamente nacido, digamos, hasta cierto punto después del nacimiento real, ¿no es así? Entonces, a veces el infanticidio está más relacionado con nuestra concepción de aborto. Claro, ¿no? aparte es muy también muy difícil o muy distinto la concepción religiosa nuestra, que al momento de, ya se considera vida al momento de la concepción, antes de nacer incluso. Sí, incluso bueno, hay grupos indígenas como los Aguá, donde yo estuve estudiando también, que creen que conciben algo que también se conoce en el Amazonas, que es la pluripaternidad. O sea, ellos creen que el semen, digamos que el útero, digamos que la madre es la que tiene, digamos, la semilla, por decirlo así. Y el semen la alimenta y crece. Y para que el chico crezca, es necesario que la madre tenga relaciones con otros hombres.
más allá de su marido. No con muchos, pero con dos hombres más, por ejemplo. Entonces, cuando el chico nace, este chico es hijo de 3 hombres. Pero no es que sean padres sociales como en otros grupos, sino que lo consideran padres biológicos. Porque los 3 han aportado en el momento de la concepción el semen para que ese feto creciera dentro de la madre. Exacto. Entonces, obviamente, dentro de estos 3 padres, pareciera haber como un padre principal, que es el de la pareja estable de la madre, donde el chico duerme y pasa más parte del tiempo. Pero los otros 2 padres también interactúan de una manera muy, muy parecida al de un padre biológico, digamos, ¿no? Pero hay liderazgos, me imagino que hay liderazgos. Y tu conexión, tu trato con ellos, ¿cómo era? ¿Cómo te conectabas en el tema del idioma? Bueno, ¿O era una observación más...? Era una observación más externalista, aunque yo trataba de hacerla lo más interna posible, pero había una barrera idiomática. En cada caso fue distinto, digamos, en algunos casos la comunicación, como en los Joti, fue casi nula, porque ellos no hablaban nada de español, yo no hablaba nada de Joti. Me acompañaba una indígena yavarana que entendía algunos códigos, pero no traducía, pero podía darse cuenta de cosas que yo no me daba cuenta. En el caso de los Nukak, en la primera visita conocí a un chico que era huérfano, que se llamaba Llorena, que significa la claridad, que le habían puesto por la piel clara, había nacido medio clarito. El clarito sería, no la claridad. Y yo lo conocí, tendría 10, 12 años, y él había salido de la selva y había quedado en esa visita que yo hice, exploratoria, viviendo con un colono en los bordes de la selva. Y yo durante los años siguientes lo visitaba, me quedaba unos días ahí de ida, de vuelta, hasta como al 3er año más o menos, él que tenía 14, 15 años, ya sabía hablar español, más o menos, y todavía hablaba bien Nukak porque el primo había quedado enfrente, en otro rancho. Entonces, entre ellos hablaban Nukak, no perdieron la lengua y aprendían español. De hecho, el primo, que después murió, nunca aprendió español bien. Llorena, sí. Entonces, para terminar el cuento, probablemente lo hago muy largo, entonces a partir del 3er año, él me acompañó algunas veces. Entonces me hacía de intérprete. Bien. Era más comunicación. Este paso en el tiempo, en los años, también se ve reflejado con el choque de culturas, ¿no? Con el tema de la civilización, cómo va llegando y, bueno, que fue noticia también que Elon Musk incorporó internet, incorporó tecnología satelital en la Amazonia. Y, o sea, yo he visto, bueno, las imágenes de los indígenas con las tablets. ¿Qué concepción tenés de la incorporación de la tecnología en los pueblos nativos? ¿Cómo puede llegar a repercutir o cómo está repercutiendo, si sabes? Bueno, a ver, no puedo hacer un juicio de valor, digamos, de esto. Ahora yo estuve hace un mes entre los Cuom y entre los guaraníes, que todos tienen del norte argentino, y estuve en grupos guaraníes también en Paraguay, los Paita Vitera y Achey. Bueno, todos tienen celular ahora. Lo que pasa es que el problema es que a veces no tienen dónde cargarlos porque no tienen energía eléctrica o no tienen señal, ¿no? Pero todos... Pero ya lo conocen, ya tienen el aparatito, conocen. No, lo conocen, sí, lo manejan y están pendientes cuando tienen señal y tienen carga. A ver, hay como 2 cosas. El avance, digamos, de Occidente, la globalización, es indetenible, no lo decidimos nosotros. Y es cierto que muchos grupos indígenas quieren innovar, quieren también subirse a ese cambio porque les trae algunos beneficios. Quieren innovar, algunos quieren innovar. Debe haber otros que tal vez... Bueno, hay muy pocos, la verdad. Sí. Y también tiene que ver con las generaciones. Los más viejos son reacios, los más jóvenes son mucho más proclives. Bueno, pues eso nos pasa a nosotros también. Como pasa también. en nuestra propia sociedad, exactamente. Hoy los más chicos, viene mi sobrina de 10 años y me da vuelta el teléfono y lo mismo. Yo lo mismo con mi papá, entonces... Claro, pero hay algunos grupos indígenas o algunos segmentos de grupos indígenas conocidos, por ejemplo, algunos clanes de los Aché o de los Shuar en Ecuador, de los Aché en Bolivia y en Paraguay, que no quieren tener contacto y que lo llaman aislamiento voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos saben que hay un mundo ahí afuera, un mundo que ha sido violento con ellos, que no ha mostrado su mejor parte porque... ¿Te imaginas que ellos han tenido contacto con facendeiros, con buscadores de oro, con coqueros, con campesinos que digamos que sin mala intención creen que esas son tierras desiertas y entonces cortan el monte y siembran o tiran vacas
y entonces se dan cuenta que en ese bosque había cazadores-recolectores, que claro, no encuentran aldeas porque son móviles, entonces no encuentran aldeas establecidas, encuentran campamentos aquí y allá que los destruyen sin ningún problema. Estos grupos en aislamiento voluntario están siendo protegidos por los diferentes gobiernos con éxito variable, digamos. Y Gustavo, la arqueología hoy, la arqueología en el siglo XXI, ¿cuál es el rol principal? Algo dijimos al principio del programa, pero bueno, vos sos docente también, hace 30 años que sos docente. ¿Cómo se ve esto en las clases? Algo que caracteriza a la Facultad de Ciencias Naturales de nuestra universidad son los viajes de campaña, son estas primeras experiencias. ¿Cuál es el perfil del arqueólogo en el siglo XXI y cómo ves también la proyección hacia un futuro? Bueno, a diferencia del arqueólogo que se formó cuando yo estudié, que era muy orientado hacia la investigación pura, digamos, éramos pocos y muy orientados a la investigación, eventualmente a trabajar en algún museo. Claro. Ahora los arqueólogos tienen una orientación más amplia que abarca otros temas, más allá de la investigación, es los temas de patrimonio, los arqueólogos como actores fundamentales en la preservación, difusión, manejo del patrimonio cultural, ¿no? Entre ellos el arqueológico. También como intermediarios culturales, de alguna manera, ¿no? Entre diferentes grupos, ¿no? Y también hay otra vía que se ha abierto, y hay dos vías más que se han abierto recientemente. Uno, o en los últimos años, ¿no? Uno es lo que se llama la arqueología de contrato, la arqueología preventiva. Es los arqueólogos que trabajan para compañías privadas, claro. ¿Sí? En definitiva siempre lo termina pagando el Estado de alguna manera, pero para que en las obras públicas o en las obras privadas de envergadura también haya un estudio de impacto arqueológico. De manera tal que si hay grandes remociones de tierra, puedan ir los arqueólogos y hacer una evaluación del impacto arqueológico y si se va a destruir, poder rescatar lo máximo que se pueda. Un trabajo muy importante es el del equipo de antropólogos forenses. Esa es la siguiente... La siguiente vía que te quería decir, estabas adelantando. Bueno, es la arqueología de contrato y la otra es en el plano de los forenses, ¿no? Desde el equipo de antropología forense en Argentina, pionero, con egresados, ¿no? De la Universidad de La Plata, entre su grupo fundador, como Darío Olmo, Anaí Ginarte, Morris Tipdal de Medicina, pero Olmos y Ginarte de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos, los dos, ¿no? Fundadores y pioneros en el tema. La arqueología realmente ha hecho un aporte muy importante al equipo de antropología forense y a la antropología forense en general, porque somos los mejores capacitados para excavar estos restos óseos humanos y registrar todas las evidencias, ¿no? Lo hemos hecho con sociedades del pasado y ahora con los restos desaparecidos o gente que ha muerto por crímenes promovidos de lesa humanidad, promovidos por el Estado, por grupos de derecha y demás, o paramilitares, parapoliciales, la posibilidad de registrar toda esa evidencia asociada al esqueleto, al individuo, es una prueba judicial muy importante, ¿no? Entonces hemos colaborado, han colaborado significativamente en la resolución de muchos casos y en la identificación de personas. Combinado esto con los recientes avances en la genética. Seguro. Y algo que también se me ocurre, el tema de la restitución de los restos humanos a las comunidades. Esto y cómo ha cambiado también, por decisiones, por supuesto, políticas, en los museos. Como antes en los museos estaban de exposición, claro. Y ahora, bueno, se decide devolverles, ¿no? Esos restos a las comunidades. Sí. Ya no hay restos humanos expuestos porque las comunidades consideran que esto es ofensivo. ¿Y lo es? Sí, lo es, por supuesto, sí, y objetivamente lo es y no debe ser así. Aparte ellos estaban antes que no, digamos, claro, sí, que nosotros ni hablar, pero digo, antes que los colonizadores, ellos eran los verdaderos dueños de la tierra. Y después la otra cosa también es la restitución de los restos humanos que fueron extraídos en excavaciones arqueológicas, a las cuales yo he participado y estamos en algunos procesos de restitución. Lo que sucede es que también hay ciertas tensiones porque hay algunas veces que estos restos humanos no fueron encontrados en excavaciones arqueológicas, sino que fueron expuestos, por ejemplo, en las orillas de la laguna. Claro. A veces lo que hemos hecho nosotros es rescatar lo que estaba siendo destruido. Y obviamente ante el pedido de restitución somos muy respetuosos de eso porque hay una ley. El problema es que a veces hay varios... El pedido viene de varias comunidades y a veces es muy difícil, acá y en el resto del mundo,
determinar cuál tiene más prevalencia sobre otra, ¿no? Si es la que vive en el lugar, si es la que lo vivió primero, claro, si es la que genéticamente estaría más relacionado. Eso genera siempre un problema. Pero, bueno, yo participé en la primera restitución que se hizo en Argentina, que fue la de Inacayal en la década de los 90. Yo en ese momento era secretario de posgrado de la Universidad de la Facultad de Ciencias Naturales y fui enviado por el decano de aquel momento, Roleri. Yo acompañé los restos desde el Museo de la Plata hasta la localidad de Teca, donde fueron depositados y entregados a los descendientes, porque Inacayal murió en el museo. Sí, es una ceremonia también muy emotiva. Muy emotiva, exactamente. Hay un video de eso, Cristian creo que lo ha visto también. Es muy emotiva y muy simbólica, ¿no? También la restitución. Sí, también lo he visto, por ejemplo, yo trabajé con el equipo de antropología forense algunas veces, invitado por ellos, y una vez en Zimbabue nosotros recuperamos el cuerpo de una persona que había sido asesinada hacía como 30 años antes, a principios de los 80, por un conflicto, ¿no? Y lo habían enterrado, pero no es que lo habían desenterrado, nos pidieron que lo desenterráramos. Estaba el hijo de esta persona, el hijo de esta persona era recién nacido, era un joven el que habían matado. Ellos recordaban perfectamente cómo estaba enterrado, con las esposas, con camisa a cuadros, jeans. Y cuando nosotros hicimos la excavación, efectivamente se conservaban todavía restos de la camisa, las esposas alrededor de las dos personas que estaban enterradas. Y el ritual, el duelo, digamos, el velorio que se hizo, fue exactamente igual como si la persona hubiera muerto ayer. Claro. Porque el ritual no estaba terminado, o sea, el duelo nunca se había hecho. Necesitaban el cuerpo, volver a enterrarlo con esta ceremonia para que la comunidad volviera a estar en armonía. Ellos asociaban a que los chicos se enfermaban, que las cabras no daban leche, porque no habían hecho el ritual de entierro de la persona que había muerto, porque no la habían dejado, porque la habían asesinado. Seguro. A lo que voy es que, digamos, los rituales mortuorios y la forma en que la gente concibe la muerte, la percibe y demás, hay que ser muy respetuoso con eso y es además individual en cada caso, ¿no? A ver, lo entiendo además personalmente. Yo tengo un tío mío, una persona que yo quería muchísimo, muy cercano a mí, que fue de voluntario a Malvinas y murió. Y murió en la Isla de los Estados y nunca encontraron sus restos. Y yo toda mi vida me he quedado con algo abierto, porque nunca tuve la posibilidad ni de velarlo, ni de llevarle. Hay algo ahí que se nos forma a cada uno de nosotros con la muerte, muy individual, muy social. Que ya de por sí el tema de la muerte es un tema muy denso, muy pesado y muy personal también. Exactamente. Y entonces, ¿cómo se cierra eso? ¿Cómo uno maneja eso? Es algo muy personal y muy profundo en cada persona y en cada sociedad, como vos decís, ¿no? Seguro. Gustavo, bueno, vos también sos docente de otras universidades, tuviste muchas experiencias también en el exterior. ¿Cómo ves que estamos atravesando y la importancia, ¿no?, de darle tanto lugar al sistema científico argentino? Ha pasado por diferentes momentos, pero si comparamos, ¿no?, la educación pública argentina con la educación pública en otros países, ¿cómo desde tu visión, desde la visión de la antropología, cómo crees que nos encontramos y qué hace falta? No, bueno, yo creo que la educación pública en Argentina ha sido un bien, un don de la Argentina desde la reforma universitaria en adelante. Ha ido mejorando, haciéndose primero ingreso estricto, después pública, gratuita, en fin. Ha habido muy abierta. Los diferentes gobiernos democráticos a lo largo de la historia la han ido mejorando de alguna manera y creo que eso, la combinación de educación pública, laica, gratuita con la creación del CONICET en 1958, que fue un organismo copiado un poco a semejanza del CNRS de Francia, ¿no? La combinación de estas dos instituciones hizo que nosotros estemos en un lugar de relevancia en América Latina. Y creo que es muy importante y creo que eso es una ventaja, porque incluso la universidad pública, yo siempre digo, ¿no?, esto lo decía Gino Germani, también el sociólogo y demás, que aunque alguien entra a una universidad y no te recibas porque te diste cuenta que no te gustaba o demás, vos ya sos una persona diferente. El paso por la universidad te hace diferente y te hace mejor, digamos, porque te permite tener una visión más universal de algunos problemas, respetar más el conocimiento, darte cuenta más de qué es lo que no sabés. Seguro. Entonces la universidad mejora a las personas, sin ninguna duda. Te recibas o no te recibas. Por eso yo soy un defensor del ingreso irrestricto. La gente tiene que entrar y hacer su experiencia.
Si después se decidió que no le gusta o no puede, o le gusta otra cosa, o cambia, bueno, es una decisión personal. Pero en términos sociales, eso mejora a la gente y mejora a la sociedad también. Sí, seguramente. Y además es muy difícil a los 17 años elegir una vocación. Claro. Por eso lo importante es que tengan el acceso, ¿no es cierto? Y bueno, estamos como en momentos complicados, en momentos donde también se la cuestiona la universidad pública, se la cuestiona las ciencias sociales, se dice, bueno, pero ¿para qué nos va a servir en el desarrollo del país? Pero cuando hablamos de soberanía, justamente, de defender nuestros derechos, de defender nuestros intereses, de defender nuestra historia, ¿cuánto tiene para aportar la antropología? Yo creo que muchísimo en el caso, cualquier ciencia social, cuando vos estás pensando en hacer una ley de migración, por decir algo, ¿a quién vas a consultar? ¿A un médico o no vas a consultar a un sociólogo, un antropólogo? Porque cuando vas a hacer un plan de vacunación, ¿a quién vas a consultar? ¿Quién te dice cómo llegás vos a vacunar a la persona que está en el Chaco, vive en el conurbano? ¿Quién te dice qué estrategias seguir para...? Cuando vos vas a mejorar la alimentación de la gente, ¿quiénes son los científicos sociales los que colaboran con eso? Y los problemas que tiene Argentina no son económicos en términos de que no es que no haya recursos, no es que no haya plata. Exacto. El tema es que están mal distribuidos, ese es el punto. Y para distribuir esto de una manera más equitativa, más social, más justa, son necesarias las ciencias sociales en todos los niveles, ¿no? En el caso de la antropología, la arqueología, ni que hablar. Incluso, yo digo también, fíjate, digamos, si nadie le hubiera prestado... o sea, es necesario saber de dónde venimos de alguna manera, cómo se ha conformado la sociedad argentina para tratar de entenderla. Nosotros tenemos que entender a la sociedad, ¿no es así? Exacto. Y en eso la arqueología y la antropología juegan un rol fundamental. Juega un rol fundamental para saber nuestro ADN, para descubrir justamente cómo eran esas prácticas, cómo eran esas interacciones entre las comunidades, cómo fue también la relación con los que nos invadieron, ¿no? Cómo fue que actuaron, qué es lo que nos dejaron, qué es lo que podemos preservar, qué es lo más importante todavía a destacar y a defender, más allá del patrimonio. Totalmente. Yo creo que la conformación de los estados nacionales, digamos, en Sudamérica, está directamente relacionado a la vinculación de los grupos indígenas con los colonizadores. Esa vinculación entre los diferentes grupos, en las diferentes parcialidades indígenas, definió la conformación de Argentina, de Paraguay, de Brasil, de Bolivia, de los estados andinos y demás, ¿no? Eso es ese legado, ese proceso, digamos, que obviamente es un proceso en el cual las poblaciones indígenas llevaron la peor parte, porque aunque hubo un proceso de etnogénesis y se crearon formas culturales diferentes a las originales, porque la sociedad peruana, gran parte de la sociedad peruana, no es ni indígena ni es española, es peruana porque tiene la combinación de rasgos culturales de ambas en un proceso que se conoce como la etnogénesis, ¿no es así? Pero es cierto que las sociedades indígenas llevaron la peor parte sin ninguna duda. Pero para entender el devenir y la situación actual de estas sociedades, tenemos que conocer la historia, la arqueología y cómo eran estas sociedades al momento de la llegada de los europeos, ¿no? Seguro. Eso definió la conformación actual de América del Sur. Y para saber quiénes somos, ¿no? Y por qué actuamos, por qué tenemos la idiosincrasia que tenemos, o que también lo que se cree que lo de afuera es mejor que lo que nosotros podemos producir. Justamente acá en el ámbito universitario, todo el tiempo estamos enterándonos y trabajando e investigando sobre cosas que podemos producir nosotros, que tenemos un plus, que tenemos un valor agregado, ¿no? Y no es necesario que traer todo de afuera, darle entidad también a lo propio. Exactamente, si nosotros valoramos... Vos viste que en el lenguaje contemporáneo la cantidad de palabras en inglés que tenemos ahora, es increíble, ¿no? Sale, free, delivery, palabras que antes se decía está en oferta, para retirar, lo llevan a tu casa. Todo esto lleva a que nosotros consumamos más cosas que se producen afuera, digamos, ¿no? Y que, por supuesto, dejan parte de esa riqueza afuera y no acá adentro, ¿no? Entonces, o pagamos royalties, o pagamos marcas, o todo. Y bueno, el avance de la tecnología, el avance de Internet también nos lleva, pero por un tubo, por ese camino. Gustavo, vos tenés muchos premios y reconocimientos, pero bueno, últimamente el premio Humboldt que se te otorgó, que se te va a dar en marzo del próximo año en Alemania. Contanos, es un premio de la trayectoria, un premio de la investigación. Contanos primero qué sensación tuviste cuando te enteraste de que te lo iban a otorgar a vos y cómo es el trabajo que se viene.
Bueno, primero quiero decir que es un premio que yo no me presenté, eso sabía obviamente, pero es una nominación de una universidad alemana que te nomina a la Fundación Humboldt. Ellos pues eligen la nominación y se lo dan a varias personas en diferentes ámbitos. Así que yo estoy muy orgulloso de haberlo sacado y además la oportunidad de estar en Alemania un tiempo trabajando y demás. Pero sobre todo, Belén, yo lo que siempre rescato y quiero remarcar que cuando uno da un premio, eso es, uno cristaliza algo, pero hay mucha gente involucrada. Y además es el producto, en mi caso, de dos cosas cruciales. Universidad pública, CONICET. La universidad pública me educó acá en el museo, en la facultad. El CONICET me permitió investigar, desde hacer mi doctorado hasta hacer toda mi carrera. Y la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad de La Plata y la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, fueron las dos instituciones que me permitieron desarrollarme. Me permitieron desarrollar mi vocación plenamente. Y el grupo de gente que trabaja conmigo, no me voy a nombrar a ninguno porque son muchos. Son montones, claro, por supuesto, los años. Claro, y trabajo con mucha gente y muchos colegas y ex dirigidos. Sí, pero es un reconocimiento a todos. Es un reconocimiento a todo. Un premio es la punta del iceberg. Hay siempre una masa ahí abajo que también se debe sentir premiada, ¿no es así? Así que es producto de eso. Así que la idea, bueno, es entonces estar en Alemania, en la Universidad de Bonn, durante casi todo el año próximo. Aprovechando para escribir un libro que quiero hacer combinando mis tres, digamos, experiencias de investigación fundamentales. Por un lado, la arqueología pampeana y la arqueología del Delta del Paraná, que estoy trabajando con Mariano Bonomo, el profesor también en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Los dos hemos estado trabajando hace como 15 años en el tema del Delta del Paraná y el Paraná inferior, en las sociedades que estaban en ese lugar y que fueron las primeras que entraron en contacto con los europeos, ¿no? Los Chaná, Chanatimbú y demás. Aquí nomás, lo tenemos muy cerquita. Acá nomás, exactamente. Entonces, y la región pampeana. Entonces, usar esa experiencia para ver cuál era la historia de estos grupos antes de la llegada de los europeos. Después estudiar ese primer siglo y medio de contacto, ¿no es así? Con información histórica, pero leyéndola en clave arqueológica también y además usando información arqueológica del momento de la conquista de estos primeros siglos. Porque por ejemplo, hay un grupo de colegas que está trabajando el fuerte de Santi Espíritu, que fue la primera población en territorio argentino, que se han encontrado datos muy interesantes que no están en las fuentes históricas. En esta región también que está cerca de Santi Espíritu, queda 50 kilómetros al norte de Rosario, Puerto Gaboto. Hay otros colegas que están trabajando en Santa Fe la Vieja, que fue la primera fundación de Santa Fe en 1570, y que también están encontrando información muy interesante. Hay otras investigaciones arqueológicas que nos permiten leer, digamos, un poco la historia del lado indígena, del lado de la gente, no de los cronistas que lo estaban escribiendo para convencer al rey que les dé más mercedes o les permita tener más encomiendas, sino que esto nos da alguna visión diferente. Entonces, usar la arqueología, usar los documentos históricos y usar también mi experiencia etnográfica, antropológica entre grupos indígenas, ¿no? Entonces, tratar de leer, de interpretar esos siglos antes de la conquista y en los primeros momentos desde diferentes fuentes, ¿no? Arqueológica, histórica y etnográfica. Pero me quedo con esto que vos estabas diciendo de escribir del lado de las comunidades y no del lado de los que vinieron a colonizar. Y esto también en búsqueda, ¿no? de seguir remarcando nuestra soberanía, la importancia de nuestros inicios y los derechos también que tienen todas las comunidades. Los grupos indígenas, por supuesto, derechos que tienen que ser siempre respetados, valorados y restituidos, porque muchos han perdido sus derechos, obviamente, y esto tiene que estar acompañado no solamente a través del reentierro de sus restos, que es una parte simbólica importante, pero sino también a través de acciones mucho más efectivas en términos prácticos. Tiene que ver con la restitución de tierras, con la educación bilingüe o plurilingüe, con la medicina tradicional. Con la preservación de los recursos también naturales. Con la preservación de los recursos naturales de esta gente, con la preservación de sus lugares sagrados o que tienen. Entonces tiene que ver con todo eso, tiene que haber una política más decidida hacia esto, ¿no? A través del tiempo, como ha pasado en otros países del mundo.
Seguro, bueno, queda mucho para trabajar sobre este tema y te felicitamos desde aquí del canal por este premio, por todos tus logros, por la trayectoria que estás teniendo y que seguramente vas a dejar un legado muy importante en todos los estudiantes de nuestra universidad y de otras universidades, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Yo lo único que quiero terminar de agradecer es reafirmar que este premio, como otras distinciones, no son individuales y siempre tienen que ver con la universidad pública, que hay que defenderla siempre, y con la investigación a través del CONICET y de otros organismos, que también hay que defenderlo siempre, mucho más en estos momentos donde están siendo cuestionados y donde no se valora el aporte significativo que han hecho para la sociedad argentina. No solamente cuando uno habla de CONICET piensa en vacunas, no solamente por eso te decía lo de las ciencias sociales, claro, ¿no? Sino también en el campo social, que ha sido fundamental para entender algunos aspectos de la sociedad en que vivimos. Seguro. Gracias, Gustavo. Es muy interesante tu historia de vida y todo lo que has investigado y lo que venís trabajando. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por estar del otro lado de la pantalla de un LPTV aquí en Profundidad. Nos vamos a reencontrar en un nuevo programa.